Ichimoku Kinko Hyo. En este vídeo aprenderá la entrada Tenkan-sen, la entrada Kinjun-sen y la entrada TK Crossover. Se produce una señal Tenkan-sen alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. El precio está por encima de la nube y por encima de Tenkan-sen y Kinjun-sen. Condición 2. Tenkan-sen está por encima de Kinjun-sen. Condición 3. El precio toca Tenkan-sen y cierra de vuelta por encima. La entrada se activa por encima del máximo de la vela que generó la señal, con un stop loss protector colocado por debajo del nivel de soporte. Se produce una señal Tenkan-sen bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. El precio está por debajo de la nube y por debajo de Tenkan-sen y Kinjun-sen. Condición 2. Tenkan-sen está por debajo de Kinjun-sen. Condición 3. El precio toca Tenkan-sen y cierra por debajo de él. La entrada se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal, con un stop loss colocado por encima del nivel de resistencia. Se produce una señal Kinjun-sen alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. El precio está por encima de la nube. Condición 2. Tenkan-sen está por encima de Kinjun-sen. Condición 3. El precio toca Kinjun-sen y cierra de vuelta por encima. La entrada se activa por encima del máximo de la vela que generó la señal, con un stop loss colocado por debajo del nivel de soporte. Se produce una señal Kinjun-sen bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. El precio está por debajo de la nube. Condición 2. Tenkan-sen está por debajo de Kinjun-sen. Condición 3. El precio toca Kinjun-sen y cierra de vuelta por debajo. La entrada se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal, con un stop loss colocado por encima del nivel de resistencia. Se produce una señal de cruce de TK alcista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. El precio está por encima de la nube. Condición 2. Tenkan-sen está por debajo de Kinjun-sen. Condición 3. Tenkan-sen cruza de vuelta por encima de Kinjun-sen. La entrada se activa por encima del máximo de la vela que generó la señal, con un stop loss colocado por debajo del nivel de soporte. Se produce una señal de cruce de TK bajista cuando se cumplen las siguientes condiciones. Condición 1. El precio está por debajo de la nube. Condición 2. Tenkan-sen está por encima de Kinjun-sen. Condición 3. Tenkan-sen cruza de vuelta por debajo de Kinjun-sen. La entrada se activa por debajo del mínimo de la vela que generó la señal, con un stop loss colocado por encima del nivel de resistencia. Cuando se identifica un cruce alcista, aparece una flecha verde por debajo de la vela que da la señal. Se puede encontrar más información sobre la señal en el panel del monitor, haciendo clic en el sobre a la izquierda del panel. Un cruce alcista sugiere ir a nuevas posiciones en largo y salir de cualquier posición en corto restante. Se puede colocar una entrada por encima del máximo de la vela con un stop loss por debajo del mínimo reciente. A medida que el mercado continúa subiendo y activa la entrada anterior, se identifica una nueva señal Tenkan-sen alcista. Una Tenkan-sen alcista señala la continuación de la tendencia al alza, con más información sobre la señal disponible en el panel del monitor. Cuando se genera una nueva señal, se puede colocar una entrada por encima del máximo de la vela, con un stop loss colocado por debajo del mínimo reciente. Cuando se identifica una Kinjun-sen, aparece una flecha roja por encima de la vela que da la señal. Se puede encontrar más información sobre la señal en el panel del monitor, haciendo clic en el sobre a la izquierda del panel. Una Kinjun-sen bajista sugiere ir a nuevas posiciones en corto y salir de cualquier posición en largo restante. Se puede colocar una entrada por debajo del mínimo de la vela, con un stop loss por encima del máximo reciente. La entrada se activa a medida que el mercado continúa bajando por debajo del nivel de entrada. A medida que el mercado sigue bajando, se genera una nueva señal Kinjun-sen bajista con más información en el panel del monitor.
Se podría colocar un nivel de entrada por debajo del mínimo de la vela, con un stop loss protector colocado por encima del máximo reciente. En una fase de tendencia fuerte, es probable que se generen más señales en el camino. De nuevo, se podría colocar una entrada por debajo de la vela que genera la señal, con un stop loss por encima del máximo reciente. El panel del monitor destaca todas las señales en los periodos de tiempo habilitados. Los periodos se pueden activar o desactivar desde la parte superior del panel del monitor. Se pueden encontrar más opciones en los ajustes del indicador. Para acceder a los ajustes del indicador, haga clic derecho en el gráfico y seleccione la lista del indicador. Seleccione Ichimoku de Abramis y vaya a las pestañas de Propiedades e Inputs. Desde aquí, puede ajustar los parámetros del indicador. En la parte superior de la lista, puede cambiarse el idioma del indicador en el menú desplegable. La siguiente opción es activar el modo escáner, disponible en la versión avanzada de la herramienta. Se pueden ajustar los periodos de tiempo seleccionados en el panel del monitor. Los 6 periodos de tiempo que aparecen en el panel se pueden ajustar para mostrar el elegido. Mediante el menú desplegable, puede seleccionar cualquier periodo de tiempo para mostrar en el panel del monitor. Además, se pueden ajustar las dimensiones del panel del monitor. Desde esta opción se puede cambiar el ancho y el alto del panel junto con el ancho de cada columna. La profundidad del indicador se refiere al número de velas al que se aplica el indicador. El input de 150. El indicador Ribbon será visible en las últimas 150 velas. La duración de la señal hace referencia a cuántas velas seguirá mostrando la flecha de señal una vez que la señal haya sido generada. Un input de 2 implica que 2 velas después de la aparición de la señal se eliminarán del gráfico el círculo o la flecha. Bajando por los ajustes, se pueden ajustar los parámetros del indicador Ichimoku Kinko-hyo. Sin embargo, lo más interesante es habilitar el modo escáner en la parte superior de la lista. Cuando está habilitado el modo escáner, el indicador analizará todos los valores que se muestran en la ventana de observación del mercado e identificará todas las señales activas a lo largo de los periodos de tiempo habilitados. Al hacer clic en el sobre al lado de cualquiera de las señales, se cambia el gráfico al periodo de tiempo la señal. Con más información disponible en el panel del monitor. Para analizar más rápido, utilice menos valores en la ventana de observación del mercado. En nuestro próximo vídeo hablaremos sobre ADX y SAR parabólico. Gracias por su atención.